Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube y también quiero dar la bienvenida a nuevos usuarios que están por aquí. Si no me conocéis, mi nombre es Ali. En el vídeo de hoy vamos a hacer un poquito de rutina de limpieza, ya sea para motivaros o para entreteneros un ratito. Así que si os interesa este vídeo, quedaros conmigo. Después del desayuno, para coger energía, como siempre, dejo la cocina recogida. Es un hábito ya que está incorporado, como ya sabéis, para mantener el orden y la limpieza. Siempre os lo recomiendo que cada vez que usemos algo, dejemos el fregadero despejado y la cocina recogida. Una cosa que quería hacer hoy era cambiar el agua de mis flores, que me lo regaló mi marido por San Valentín, y todavía están aguantando, pero tengo que ir ya cambiándole el agua para que me aguante unos días más. Y para continuar con los buenos hábitos, como siempre, hacer la cama es uno de ellos. Mientras desayuno, dejo ventilando la habitación para que, pues eso, se airee un poco y se renueve el aire. Muchas veces me habéis dicho que para hacer bien la cama hay que quitar todas las sábanas, aspirar el colchón todos los días. Yo esto no suelo hacerlo porque de hecho las pieles muertas y todo se queda en nuestro pijama, no en nuestras sábanas. Pero bueno, cada uno es libre de hacerlo como quiera. Yo siempre ventilo bien las sábanas y las sacudo antes de hacerla del todo. En esta ocasión solo me estáis viendo colocar ya las últimas piezas para dejarla bien hecha, pero como os he dicho, cada uno puede hacerla como quiera mientras se deje hecha y la habitación recogida. La tarea principal que quiero hacer en el día de hoy es limpiar los cristales. Llevo como más de un mes sin poder limpiarlos entre lluvias, el temporal de tantísimo aire. Fijaros cómo están los cristales, que cuando no era lluvia era viento y al final pues lo tengo hecho un desastre y hoy había parado un poco, pero nada, un ratito por la mañana el aire, porque fijaros, cuando yo os comento que tengo obras al lado de mi casa, literalmente, esto es pared con pared con mi casa, y esto es todo el día así, excavadoras, camiones, de todo, y al final con todos estos días de aire era imposible poder tener las ventanas limpias, ni las terrazas, ni nada. Entonces hoy que estaba un poco más calmado ya me voy a poner a ello porque si no vamos acumulando demasiado. Lo primero que hago siempre es pasar el plumero. Este plumero que lo tengo solamente para las zonas de exteriores, no es el mismo que uso para los muebles. Tengo dos diferentes, que este casi siempre lo utilizo pues para ventanas, persianas y todo lo que es en la parte exterior de casa. Y luego tengo otro que es el que utilizo pues para los muebles y la zona de interior. Es una cosa que os aclaro porque muchas veces me lo preguntáis y los que lleváis mucho tiempo conmigo ya lo sabéis, pero los que no, pues hago la pequeña aclaración. Voy a darle también un poquito por la parte de dentro de la persiana porque, como os he dicho, con todo lo que tengo fuera, aunque la limpie muy bien, en 2 días va a estar llena de polvo otra vez. Pero bueno, le doy un repasito así rápido hasta donde llego con el plumero y en 2 días va a estar igual, pero al final son cosas que tenemos que hacer porque esta obra todavía va a durar 2 o 3 años más. Es una obra pública que ya lleva 2 años en marcha o 3, o sea que aún nos queda tiempo. Y lo siguiente que voy a hacer es con un paño de microfibra
voy a darle a la zona de los cristales y los marcos de las ventanas para quitar la suciedad que se queda pegada. Cuando llueve y hay polvo, pues esas gotas, que son las que os he enseñado antes, se quedan muy marcadas y aunque pasemos el plumero siempre se queda algo pegado. Entonces lo que hago es, previamente a limpiacristales, es pasar un paño húmedo, el que tengáis en casa. Yo uso de microfibra, pero podéis usar el que tengáis, y a continuación entonces pasamos el limpiacristales. De esta manera lo que evitamos es restregar la suciedad por el cristal y que luego se nos queden esas manchas blancas o esas vetas en los cristales. Algo que he recomendado también en muchos vídeos a la hora de limpiar los cristales es evitar hacerlo cuando les esté dando el sol. Sé que a veces es complicado por el tema de tiempo o cuando cada uno tiene la disponibilidad para hacerlo, pero cuando el cristal le da el sol se recalienta mucho, entonces cuando ponemos un producto lo que hace es que se evapora demasiado rápido y se quedan marcas en el cristal. De esta manera, cuando lo hacemos en la sombra o en las horas que da sombra, se limpian muchísimo mejor y más rápido, y el resultado desde luego es mucho más efectivo. Y bien, habéis visto el resultado de cómo se quedan los cristales una vez ya limpios y toda la zona pues donde cierra la ventana. Ahora voy a hacer también la parte de dentro, que no está muy sucia porque no está todo el día abierta la ventana. En verano sí que se ensucian un poquito más. Y en esta ocasión por la parte de dentro no voy a pasar el paño húmedo porque no había huellas ni había ninguna marca. Al estar la mesa siempre aquí, esta ventana prácticamente pues la abro yo para ventilar, pero poco más. Entonces no había suciedad y entonces simplemente le quito el polvo, porque el polvo sí que acumula del que entra de la calle, y le doy con el limpiacristales. Si veis que tiene muchas huellas o muchas marcas, le podéis dar con el paño húmedo primero y luego ya a continuación le dais con el limpiacristales, pero si no, no hace falta. Iba a limpiar este ventanal de aquí también, pero es que hace un aire horrible, parecía que se había calmado un poco, pero fijaros cómo tengo toda la terraza llena de suciedad, las plantas están destrozadas, se han roto todas, esta de aquí seguramente la quitaremos, el jazmín se ha caído, lo tenía enganchado a estas grapitas de aquí, pero han salido hasta volando, están por aquí por el suelo y es un poco desastroso. Entonces si abro esta ventana se me va a meter toda la tierra dentro y va a ser peor remedio que la enfermedad. Así que me voy a dejar esta, que es la más grande, para otro día que esté el aire más calmado. Y también queremos arreglar la jardinera de cara a la primavera, porque al final las plantas se nos están estropeando mucho con el temporal y le he pedido a ChatGPT que me haga un diseño para la jardinera
Os voy a dejar aquí en pantalla lo que me ha hecho, que la verdad es que es muy chulo. No sé si lo voy a conseguir, porque ya sabéis que yo con las flores tengo un problema muy grande, que se me mueren todas. De hecho, esta que está ahí es una margarita que ha sobrevivido todo el invierno. No sé si echará flores ahora en primavera o si soportará el aire porque la tiene fatal. Y luego pues el jazmín, que sí queda florecita siempre en primavera, y la bugambilla, que en otoño pierde todas las hojas, otoño-invierno, y espero que este año se me ponga moradita, pero no lo sé, bueno, en color fucsia. Y esta, como os he dicho, la vamos a quitar porque siempre que saca las hojas se rompe toda y a la mínima que haya aire se estropea, encima se hace demasiado grande y se me sube encima de la bugambilia. Entonces, vamos a hacer ahí como, no sé, un reset y bueno, según ChatGPT esto es lo que a mí me aguantaría bien por el clima de aquí de Valencia. Y nada, lo vamos a intentar esta primavera a ver qué tal. Y bueno, pues lo dicho, no voy a ponerme con estos cristales, me iré a la habitación de mis hijos a ver si por allí hace menos aire y este me lo dejo para otro día. Y bien, como os he comentado, voy a limpiar las ventanas de las habitaciones de mis hijos porque la otra es imposible en el día de hoy. Estas ventanas yo se las suelo hacer. Normalmente cuando hago un día de cristales me da la neura y los limpio todos, pero si no, cuando hago sus habitaciones a fondo, le limpio los cristales a cada uno. Ya sabéis, y si no, los que sois nuevos por aquí, que mis hijos son los que limpian sus habitaciones durante toda la semana y yo simplemente les voy haciendo un mantenimiento cada X tiempo, por ejemplo, cuando toca limpiar persianas, ventanas, mover muebles para aspirar por detrás, pero lo que es el día a día, la limpieza es de ellos. Creo que es importante hacerlos responsables de que tengan sus habitaciones limpias y recogidas, que esto les va a servir para un futuro cuando sean independientes. Y yo simplemente me encargo del resto de tareas de casa y de cuando hay que hacer limpiezas más a fondo en sus habitaciones. En este caso no voy a limpiar persianas, eso lo hago otros días porque al final si no nos saturamos. Siempre os he explicado que las rutinas hay que hacerlas, pero tampoco sin agobiarnos y no intentar hacer todas las tareas en un solo día porque es, aparte de que es imposible, tendríamos que estar 24 horas o más limpiando. Lo único que hacemos es agobiarnos y tomarnos estas tareas como un castigo en vez de como algo rutinario que tiene que entrar dentro de nuestros hábitos de limpieza. Entonces, un día podéis hacer los cristales de una habitación, otro día hacéis la persiana y de esta manera son pequeñas tareas en poco tiempo que podemos hacerlas sin tener que agobiarnos mucho. Yo lo hago así, es mi manera de limpiar, mi manera de hacer las cosas. No significa que sea la mejor forma de hacerlo, pero a mí es lo que me ha funcionado durante todo este tiempo y es lo que os recomiendo. También depende del tiempo que tenga cada uno en casa, lógicamente, porque hay personas que trabajan fuera muchas horas y no pueden dedicarle el mismo tiempo. Pero si lo hacemos un poquito cada día, nos evitamos de tener que estar el fin de semana, que es cuando nos toca descansar un poco o hacer planes en familia, pasarnos un fin de semana entero limpiando. Así que nada, mi parte es motivaros a que cada día un poquito podéis hacer algo y de esta manera tenéis más tiempo libre para descansar el fin de semana. En la habitación de mi hija, como veis, estoy haciendo pues el mismo procedimiento que hago en todas las habitaciones. Ella solamente tiene esta ventanita pequeña y la puerta que sale al balcón. El balcón que hace poco arreglé, que es nuestro balcón trastero, por así decirlo. Tenéis el vídeo por si no lo habéis visto o sois nuevos por aquí.
donde pues saqué un montón de cosas, tiré un montón de cosas e intenté organizarlo lo mejor posible. Hemos puesto una malla, porque os comenté el tema de las palomas que se nos metían dentro, hemos puesto una malla que no se ve desde aquí, porque prácticamente no se nota, para evitar pues eso, que me entren las palomas y pues hagan sus necesidades dentro del balcón, que al final eso crea pues muchas bacterias y es muy insalubre. Así que nada, de momento no entra ninguna, se me está salvando un poquito, pero bueno, me costó lo mío poner la malla porque estaba sola, me ayudó mi hija un poco para subirme y luego mi marido remató un poco cuando vino de trabajar. Pero bueno, ya está puesta y de esta manera pues no me entran estos animalitos, que yo no tengo nada en contra de ellos, pero no me gusta que me estén ensuciando todo el rato el balcón. Así que nada, tengo pendiente haceros un house tour. Es el único vídeo que no he hecho en mi canal, aunque mi casa la conocéis muy bien, pero quiero hacerlo, no sé si en primavera o en verano, porque quiero terminar la terraza de fuera. Entonces, cuando creo que esté listo, os haré un house tour para enseñaros bien toda mi casa, todos los rincones y poder enseñar cada detalle. Y una vez he terminado con los cristales, los de mi habitación los voy a hacer también otro día porque quería optimizar un poquito el tiempo, no hace falta hacerlos todos hoy, tenemos más días para hacerlo junto con el de la terraza. Voy a hacer mi rutina de baño, en esta ocasión voy a estar usando desinfectante, voy a probar con este que llevo usándolo un pocos días, pero me está gustando muchísimo, es de la marca Asevi. Y me gusta porque este no necesita aclarado. Antes yo usaba el del Mercadona, pero para empezar había que dejarlo de 10 a 15 minutos a actuar y luego aclararlo. Y este de Asevi hay que dejarlo un minuto, ponerlo, esperar un minutito y luego limpiar directamente, no hace falta aclarar con agua. Entonces, hoy quería hacer la limpieza un poquito más rápida, ya sabéis que normalmente pongo el líquido desinfectante, le doy con el estropajo, lo limpio todo bien, pero mi baño pues lo hago todos los días, o sea, muy sucio no está, y simplemente con un poco de desinfectante creo que es suficiente para darle a las piezas las que usamos en el día a día. Entonces, con este producto la verdad va muy bien, además de que deja un olor increíble comparado con el de Mercadona que huele más a pues alcohol, a desinfectante, pues este deja un aroma muy agradable. Para la zona del váter, aunque lo voy a limpiar con el desinfectante, en la parte interior voy a usar este que es el del Mercadona, que es para desinfectar bien toda la parte de dentro. Y ese sí que lo voy a dejar actuar los 10 minutitos o lo que tarde en hacer la parte de fuera. Y mientras va actuando el producto, pues voy limpiando la zona exterior. Cojo otro paño de microfibra y le voy retirando el producto para dejarme esta zona limpia. Y una vez termino ya con la zona de fuera, la parte exterior, voy a pasar la escobilla. No estaba muy sucio, pero ya es algo como, es como de costumbre. Voy a pasar la escobilla para dejarme ya el váter limpio. Esto si lo hacéis todos los días, pues os evitáis, perdón, de tener que limpiar muchísimo más durante la semana.
Bueno, os quiero enseñar un regalito que me ha hecho una amiga y paisana cubana, que yo la conocí por casualidades de la vida, me escribió una vez por Instagram que me seguía por aquí por YouTube, y luego cuando pasó lo de la Dana, ella bueno, fue una afectada como tal en su trabajo por la Dana, y nos conocimos en persona, fue en momentos no agradables, pero bueno, fue una casualidad que hizo que nos conociéramos. Y ayer quedé con ella y me hizo estos regalitos, esta taza. Es monísima para mi colección de primavera. Va a ir para mi estantería segurísimo. Esta es de Primar, por si queréis saber de dónde es cada cosita. Luego también estos pañitos de cocina, así en tonos primaverales. También son de Primar. Este jarrón, súper chulo, es muy de mi estilo. Es que aunque no nos conocemos mucho, pues me conoce muy bien. Este es de IKEA, os dejo por aquí por si queréis la referencia, por si os gusta. Este también lo voy a poner de cara a la primavera porque me gusta muchísimo. Y esta velita de aquí, que es súper chula también. Esta es de Teddy, creo, si no recuerdo mal. Sí, de Teddy. Y apagada huele muy bien, ya luego encendida no lo sé. Pero bueno, tuvo este detallito y la verdad es que me ha encantado. Muchísimas gracias a Margui. Ha sido un detallazo y me ha gustado muchísimo todo. Y nada, a veces pues conocer a personas así por casualidad pues te traen amistades nuevas a tu vida, y no por el regalo ni porque yo la ayudara en la Dana, sino porque simplemente son personas maravillosas, tanto ella como su marido y su familia en general. Y nada, que muchísimas gracias por el detallito. Yo lo hice de corazón cuando pasó lo de la Dana. Intenté ayudar a todo el que pude. Pero bueno, ellos han querido tener el detalle conmigo y se lo agradezco muchísimo. Y nada, esta tacita sobre todo va a estar ahí en mi estantería para la colección de primavera, que es súper chula. Y nada, pues eso, que muchísimas gracias y nada, ya lo verás por aquí por el canal. La siguiente tarea que tenía para hacer el día de hoy, esta es muy rápida y muy sencilla, es limpiar los filtros de la campana extractora. Esto lo hago muy a menudo porque son, como os he dicho, muy fáciles de limpiar. Voy a usar el Fairy este 3 en 1. Este producto me parece increíble, lo bien que quita y elimina la grasa. Os lo recomiendo muchísimo. Y simplemente hay que pulverizar, dejar actuar unos minutos y luego limpiar. La grasa de las sartenes, de las ollas, de todo lo quita súper bien. Y también tiene otros usos que ahora también os voy a explicar dónde lo utilizo yo. Y quería comentaros que fui a Carrefour hace 2 días y lo tenían en oferta en 2 por 1. Por si os interesa y queréis comprarlo, pues lo tenéis de oferta. Y como ya sabéis, Mercadona también lo ha sacado en los supermercados, que no suelen sacar muchas marcas, pero Fairy sí que lo tienen y lo han sacado también en Mercadona. Voy a darle también un repasito a esta zona de aquí que no estaba muy sucia, pero bueno, ya que estaba quitando los filtros, pues la quito. Muchas veces lo que hago cuando tengo más tiempo, desatornillo todos estos plásticos de aquí para limpiar la parte de dentro de la campana que a veces acumula grasa. Pero eso lo hago a lo mejor 1 o 2 veces al año. De mantenimiento, pues limpio los filtros y limpio pues esta parte de aquí que a veces se queda ahí pues gotitas del vapor que sueltan las ollas o la comida, se quedan gotitas ahí un poco pegadas de grasa y simplemente haciendo un pequeño mantenimiento evitamos luego limpiar más. Y bueno, una vez mientras hacía lo otro, que ha dejado actuar el producto, pues simplemente voy a darle un poco con el estropajo para limpiarlo bien y que se quede libre de grasa. Y otra cosa muy importante, bueno, al menos para mí, que yo soy la loca del agua caliente, es cuando voy a limpiar cualquier cosa, yo utilizo agua caliente, ya sea verano, ya sea invierno, da igual la época del año, yo siempre utilizo agua caliente para limpiar porque me da la sensación de que elimina mejor la grasa y la suciedad. Pero bueno, que esto pueden ser manías mías, que si no os gusta el agua caliente no pasa nada, pero mi percepción es que elimina muchísimo mejor todo.
Y como os comentaba antes, otro uso que le doy es para la inducción o vitrocerámica, si lo tenéis en casa también. En mi caso es inducción, que se limpia súper bien. Y pulverizo un poquito con el estropajo, le restriego. La verdad es que no estaba muy sucia porque yo cada vez que termino de cocinar lo limpio con un paño de microfibra húmedo, y si veo que hay alguna mancha o algo pegado, pues le doy un poquito con fregaplatos del que uso normal para fregar los platos. Pero una vez a la semana pues me gusta hacer como una pequeña limpieza y dejármela pues libre de grasa y bien reluciente. Simplemente echamos, luego con un paño húmedo retiramos el exceso que haya quedado del producto, que se va súper bien. Y una vez hemos retirado todo el exceso de producto, vamos a pasarle un papel de cocina o el que tengáis, para dejarla seca. Y fijaros enseguida cómo queda de brillante y de bonita. Mientras iba limpiando la zona de la inducción, dejé pues escurrieran bien los filtros, y ahora con papel de cocina voy a terminar de secar el exceso que pueda quedar de agua para que estén bien secos antes de colocarlos otra vez en la campana. Y como os he dicho, pues estos filtros son súper agradecidos. Hay algunos que se pueden meter en el lavavajilla, pero tenéis que tener cuidado, tienen que ser de acero inoxidable, porque si son de aluminio, cuando lo metéis en el lavavajilla pierden el brillo, que fue lo que le pasó a los míos, que yo pensaba que eran de acero inoxidable, pero no. Pero aún así no pasa nada, perdieron un poquito el brillo. Yo luego lo limpié con piedra verde y con pink staff, y bueno, no han recuperado el brillo del todo, pero lo importante es que estén limpios y que hagan su función. Así que nada, una vez ya secos, toca volver a colocarlos en su sitio. Y antes de despedirme, quiero dejaros una receta. Últimamente os estoy dejando recetitas. Ya sabéis que yo no soy muy cocinilla, no me gusta mucho cocinar, pero bueno, a veces no me queda otro remedio. Somos 5 personas en casa y es lo que toca. Voy a lavar primero estos tomatitos cherry, porque es una receta súper sencilla. 3 ingredientes. Ya sabéis que yo os hago cosas fáciles sin tanta complicación. Y lo que vamos a hacer es precalentar primero una sartén. Vamos a poner un chorrito de aceite de oliva o del que más os guste. Yo en este caso pongo aceite de oliva, y vamos a poner el fuego medio, que no esté muy caliente, porque queremos que haga que se cocinen poco a poco sin que esté demasiado fuerte para que no se queme. Y mientras se va calentando la sartén, voy a ir cortando los tomatitos por la mitad. Yo compro los cherry de pera porque a mí personalmente me gustan más porque son un poquito más dulces. Los otros los encuentro como más, no sé, más ácidos, tienen un sabor más fuerte. Entonces estos me gustan más porque dejan ese sabor un poquito más dulce al final, pero lo podéis hacer con el que más os guste. Yo uso este, pero podéis usar el que más os guste a vosotros. Una vez los tenemos cortados, los vamos a ir añadiendo todos a la sartén, que ya estaba calentito el aceite. No hay que poner mucho aceite, simplemente es un poquito para que no, para que se hagan bien, pero no hace falta echar mucha cantidad de aceite. A continuación vamos a poner un poquito de sal, sin pasarnos muchos. Si no queréis ponerle sal, no pasa nada, pero yo le doy un poquito, un toquecito. Y también un poco de pimienta, también sin pasarse, y orégano. Si no os gusta el orégano, no hace falta que lo pongáis, y si no os gusta la pimienta, pues no la ponéis, pero le da un toquecito a esta receta.
Y ahora lo que vamos a hacer es ir rehogándolos ahí un poquito a fuego medio, que se vayan poco a poco haciendo y lo vamos a ir haciendo lentamente unos minutitos. No es una receta que tarde mucho, pero si ponéis el fuego muy fuerte, lo único que va a hacer es quemarse el tomate y no va a ser, no se va a pochar, por así decirlo, que es lo que queremos. Como veis aquí, ya han pasado unos minutos, ha soltado su juguito y los tomates se han puesto blanditos. Cuando ya tenemos así los tomatitos bien rehogados y que se han hecho bien y están ya listos para comer, por así decirlo, vamos a tostar pan. Yo en este caso una rodaja de pan de avena que me gusta mucho del Mercadona y vamos a usar queso de burrata. Si no os gusta el queso de burrata podéis usar otro tipo de queso, mascarpone, algún tipo de queso de untar, pero bueno, a mí me gusta mucho la combinación que queda con este tipo de queso. Este lo voy a cortar y aquí se me ha salido todo el líquido, tenía que haberle quitado un poco el líquido de dentro antes de volcarlo, pero bueno, cosas que pasan, no pasa absolutamente nada. Vamos a sacar la parte de dentro, que es donde está el queso en crema, por así decirlo, y lo vamos a untar con nuestra tostada. Como habéis visto que a mí me ha pasado esto, pues primero tirar un poco el líquido para que nos pase a vosotros, pero tampoco pasa nada. Y ahora le vamos a añadir pues los tomatitos que hemos hecho previamente. Yo hice unos 20 tomatitos cherry, me da para 2 tostadas. Voy a preparar una y voy a reservar los otros porque si tengo más hambre pues me como otra y si no pues se la comerá alguien en casa. Lo ponemos por encima y esta sería la recetita para un desayuno, un almuerzo, una merienda, una cena ligera y os puedo asegurar que está súper rico. Así que nada, os animo a que la preparéis en casa y me digáis si os gusta. Y bueno, familia, hasta aquí el vídeo de hoy, no antes sin limpiar lo que he ensuciado, por supuesto. Ya sabéis que a mí me gusta dejar todo recogido para luego seguir con el día. Así que nada, lo dicho. Si os ha gustado el vídeo de hoy, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal si sois nuevo por aquí y os gusta este tipo de contenido. Y muchas gracias por acompañarme un día más. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.